¿Qué ocurre? Pues bueno, que yo necesito contactar mi vulnerabilidad, ver qué hay en ese fondo. A veces es miedo, a veces es dolor, a veces es tristeza, pero en el aprendizaje social lo que asumo es que esos sentimientos, esas emociones, las puedo convertir en enojo, porque eso es lo que se me faculta socioculturalmente. Y entonces, desde el enojo, puedo reaccionar de formas que se apegan a esta tradición machista. Entonces, si me dijiste algo y me dolió, pero lo traduzco en enojo o en ira, entonces te la devuelvo, ¿no? Creo que no estoy condenado a ser un hombre violento, machista o hegemónico. O sea, es decir, biológicamente no estoy predeterminado a pautas, voy a usar la palabra negativas, pero por ponerlas nada más, ¿no? A veces en tu propia familia, tu propio papá te puede decir, oye, a mí no me vengas a la casa llorando, cabrón. Hola hermanos, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos nuevamente al podcast del Clan. Hoy tenemos un invitadazo que está con nosotros, él es Mauro Antonio Vargas. Mauro, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Fer? Bienvenido, Mauro. Al contrario, gracias a ustedes. Él estuvo 21 años como fundador y también director de esta asociación Gendes, donde, y bueno, también en la experiencia de Mauro es psicoterapeuta, conferencista, tallerista en temas de género y de masculinidades. Y actualmente también está como fundador en Umbrales. En un momento también nos gustaría que nos platicara bien qué es lo que hace ahí. Y pues bueno, Mauro, bienvenido. Muchas gracias, me siento muy honrado y agradecido a la vez con la invitación, Fer. Como en toda la disposición de compartir aspectos clave de mi desarrollo profesional y de mi persona, con las ganas también de acercarme y acercarnos a las audiencias que nos puedan escuchar. Perfecto, Mauro. Oye, ahorita que venía para acá, voy a ser sincero porque pues estaba como viendo, ¿no? Por dónde iba la plática y todo. Y siempre me gusta como estar bien atento a lo que me va pasando a mí en la vida, primeramente como hombre, ¿no? Tal vez con mi pareja o con otras relaciones. Entonces, me gustaría abrir con esta pregunta. ¿Por qué un hombre, y lo reconozco porque me llega a pasar, por qué un hombre llega a ser agresivo? Bueno, creo que es una pregunta que no tiene una respuesta sencilla. Yo creo que son muchos factores que se van configurando o se van fusionando en la vida de cada sujeto, de cada hombre. Cada hombre es distinto y, por ejemplo, si en una familia tú creciste con 3 hermanos, por colocarlo como ejemplo nada más, es posible que alguno de ustedes asuma esas prácticas agresivas, violentas, y los otros 2 no. Y sin embargo crecieron en una atmósfera que los cobijó a los 3, pero ese otro hermano, es esta persona que optó por la respuesta agresiva, puede ser porque fue asimilando aprendizajes de la vida más allá de la familia que le fueron detonando estas posibilidades. Puede ser en algunos casos que haya algún trastorno que le lleve también a actuar de forma en la que los límites ya no los rebasa y no tuvo sanción, no tuvo ningún agente que le pudiera guiar de una manera adecuada. Y puede ser también un efecto de esta cultura heteropatriarcal y machista, digamos, que también nos va consignando, nos va generando mucha información a partir de la noción o la idea de que nosotros como hombres tenemos que ser fuertes, rudos, herméticos y a la vez impositivos, ¿no? Yo uso el concepto para hablar de violencia de invasión de espacios. La violencia, de decirlo de una manera muy simple, es la invasión de los espacios vitales de las otras personas, ¿sí? Entonces, puedo invadir tu espacio vital incluso con una mirada o con un silencio. Pero ya si te toco, pues bueno, también obviamente es como la invasión más preclara, ¿no? que la sociedad puede observar. Sin embargo, lo que puede ir ocurriendo en la vida es que lo ejerzo sin que nadie me lo sancione, me lo observe. A veces hasta se me premia,
hace un reconocimiento de, mira, es muy hombre, o qué valiente, o qué especial, ¿no? O sea, dependiendo mucho por eso te digo, no tiene una sola respuesta, pero creo que la parte crítica para poder generar cambio es que yo tome conciencia de mí mismo y me responsabilice de mis acciones y del efecto de esto. Oye, Fer empezó con una pregunta brava. Sí, claro, justo para aprovechar. Y quiero retomar eso, que sabemos que tú eres una persona con un camino largo en este trabajo con el hombre, con la masculinidad, con una masculinidad sana, ¿no? Tuvimos ya la fortuna de que te sentaras con nosotros en el círculo, que hablaras con los hombres que trabajamos aquí en el clan. Y un poco el tema central, que de ahí se desprendieron muchas cosas bien interesantes, fue cómo fomentar una masculinidad sana, ¿no? Cómo se trabaja, cómo se va hacia allá. En tu camino, en tu experiencia, ¿qué has ido encontrando, puliendo eso? ¿Cómo lo llevas? Bueno, quisiera partir ahí para responderte con una premisa que me parece fundamental. Creo que no estoy condenado a ser un hombre violento, machista o hegemónico. O sea, es decir, biológicamente no estoy predeterminado a pautas, voy a usar la palabra negativas, pero por ponerlas nada más, ¿no? Pero entonces, en el recorrido de la vida de cada quien, creo que hay momentos que pueden definir muchas situaciones. Y para hablar de cambios constructivos o hacia el autorrespeto, el autocuidado y a la vez la promoción de la empatía y del cuidado de las otras personas, yo creo que lo primero es sanar como estas cuestiones que justo esta cultura nos va colocando a partir de mensajes que se vuelven prácticas y luego se traducen en rituales, ¿no? de ser hombre, como a veces en tu propia familia, tu propio papá te puede decir, oye, a mí no me vengas a la casa llorando, cabrón, tú tienes que volverte fuerte, yo no quiero un hijo débil. Claro que esas palabras a tus 7 años, a tus 9 años, van marcando una lógica compleja. El que mi papá no me abrace, o no me diga te amo, te quiero, o no me cuide de una forma igual a la que lo hacían ellas, mi mamá, a veces las hermanas, las tías, no sé, pues me va generando una imagen de cómo debemos ser los hombres, pues, ¿no? Parcos, herméticos, con poca disposición para la expresión de ciertas emociones y también como muy dados a imponernos otra vez. Entonces desde ahí vamos otra vez invadiendo como los espacios. ¿Qué ocurre? Pues bueno, que yo necesito contactar mi vulnerabilidad, ver qué hay en ese fondo. A veces es miedo, a veces es dolor, a veces es tristeza, pero en el aprendizaje social lo que asumo es que esos sentimientos, esas emociones, las puedo convertir en enojo, porque eso es lo que se me faculta socioculturalmente. Y entonces desde el enojo me puedo reaccionar de formas que se apegan a esta tradición machista. Entonces si me dijiste algo y me dolió, pero lo traduzco en enojo o en ira, entonces te la devuelvo, ¿no? Y si lo devolviera desde el dolor que me provocó la expresión que me dijiste, a lo mejor podría ser bien distinta la forma de vincularnos. Oye, no me digas eso porque de veras me afecta, ¿no? Me duele o me da mucho miedo cuando me miras de esta forma o me dices esto o haces un cierto gesto. Eso como hombres no se nos faculta, no se nos permite, se nos impone este criterio de tener siempre que ser valientes, fuertes, estoicos, y el no poder expresar justamente pues es la famosa imagen de la olla express, ¿no? En ciertos momentos voy a estallar y voy a hacerlo sin freno porque me harté, pero entonces creo que una parte importante es justamente contactar este dolor como patriarcal, por decirlo de alguna manera, o machista, y encontrar que en mí habita una persona que también es vulnerable, que también es sensible, y que desde ahí puedo brindarte una forma bien distinta, pues, ¿no? Solo que, pues, otra vez,
hay que fomentarlo, hay que crear espacios entre varones para hablar de esta intimidad que también es súper fundamental. Y no nada más de carros, fútbol o mujeres, ya sabemos, ¿no? Desde cosificándolas, etcétera, sino de qué nos pasa con nuestros afectos, qué nos pasa con nuestros espacios, qué nos pasa con nuestros malestares, nuestras inquietudes, nuestros miedos, nuestras aspiraciones, nuestras frustraciones, en fin, hay un buen de temas. Oye, Mauro, bueno, hasta donde yo entiendo, también hay tu postura, lo que propones es también cuestionar este sistema patriarcal, cuestionar cómo lo vivimos, ¿no? Las tradiciones, todas estas cosas. Sería también cuestionar, bueno, también todo lo que acabas de compartirnos, también se podría aplicar no únicamente al hombre, sino a la mujer. Te pregunto esto porque lo que a mí me ha tocado ver, lo que a mí me ha tocado experimentar, es también, son mujeres que también cada vez como que se imponen más, como que también llegan a ser más agresivas, como que también hasta cierto punto se pueden llegar a masculinizar, tal vez por este hartazgo que sienten de este abuso que el mismo sistema les ha dado. ¿Cuál es tu opinión acerca de eso? Y si quieres, ¿qué dices la solución? Bueno, yo creo que aquí habría que matizar o complementar muy bien este tipo de análisis. Sí, a ver, primera respuesta, sí, las mujeres pueden participar de esta réplica o de esta cultura machista. Ellas pueden fomentar con la crianza, en las interacciones, ciertas ideas, pautas o comportamientos que nos pueden llevar a hacer o actuar de una manera también machista. Y ellas mismas también pueden asumir, en algunos casos, como estas formas agresivas o violentas, descalificadoras, etcétera, pues porque son seres humanos y porque viven también en esta gran burbuja o en esta gran paraguas patriarcal que nos cubre a todas y a todos. Y desde ahí, pues también no están exentas de escuchar ciertas ideas que verbalizan en formas que tienden a fortalecer o a mantener el status quo. Ahora, respecto de cómo en los tiempos contemporáneos ellas han venido facultándose y actuando de una manera en la que se ponen límites o a partir de ciertos hartazgos, como bien dices, colocar el ya basta y otro tipo de situaciones. Yo creo que eso hay que verlo de una forma más empática que descalificatoria, ¿no? Porque justo aquí está la premisa del trabajo con hombres. Nosotros tenemos que ser responsables de lo que no estamos logrando cambiar a nivel social o como colectivo. O sea, hay muchos hombres que sí se siguen aferrando y entonces les molesta que ella ahora sí tenga autonomía, que ahora ella que ya trabaja de manera remunerada y que tiene su propia autosuficiencia económica, pero les molesta a muchos, voy a usar como ideas que he escuchado en pacientes o en los grupos, ¿no? Es que me molesta que ella ahora gane más que yo o me enoja mucho que ella por trabajar no atienda bien a mis hijos y no atienda bien la casa. Y entonces la pregunta que yo les devuelvo es: ¿y tú qué? Tú también eres papá y tú también eres corresponsable de esa casa. ¿Por qué en vez de molestarte no participas de una forma corresponsable permanente? Es que, y vuelven los roles, y vuelven ese tipo de ideas tradicionales. Pues, ¿no? Entonces, ante ese no cambio de él y reclamo a la vez, o señalamiento de él, de, bueno, tú ya te sientes mucho, etcétera, es como lógico que ella también reaccione con este ya basta, pues, ¿no? Entonces yo creo que mucho del trabajo que tenemos que hacer con los hombres es, por eso para mí me parece importante tener esta base del género como teórica y metodológicamente como algo importante, y puede compartirse de maneras muy simples, ¿eh? No tiene que ser la gran complejidad, pero sí entender que desde una cultura tradicional lo que se fomenta es una imagen que marca estereotipos para unas y para otros a partir del deber ser
pero desde esa tradición, en donde nos coloca a los hombres como mejores o dueños de los entornos y de ellas, en detrimento de su propio desarrollo de ella. Pues, y cuando hablamos de derechos en un país que se asume democrático, dices, oye, pues acá todas y todes deberíamos tener el acceso a vivir esos derechos, y de eso se trata la igualdad o de género, pues, ¿no? O sea, no es que biológicamente, te digo, vamos a ser iguales, pero sí entendiendo que cada quien tiene pues una cierta responsabilidad en el mundo, asumir que podemos compartir todos los espacios mediante permisos y acuerdos, y desde ahí lograr mejores formas de relacionarnos y mejor forma de crear una cultura distinta. Entonces, pues sí, nada más, a mí lo que me pasa con ese tema es que no nos perdamos en el sesgo de culparlas a ellas o de sobreresponsabilizarlas, sino, efectivamente, asumamos lo que nos corresponda a nosotros, y desde ahí, otra vez, es lo que te decía ahorita, Luis, me doy cuenta de que también soy vulnerable, de que también tengo sentimientos, de que también soy una persona que puede proveer cuidados, atención, amor, ternura, y que lo puedo hacer sin que se me caiga nada. Sí, al contrario, te fortalece y nutre. Oye, tantito rápido, una pregunta antes, porque mencionaste de tus pacientes. ¿Tus pacientes son hombres y mujeres o no puros hombres? Son hombres y mujeres. Ok, los hombres que asisten van contigo, van precisamente por estos temas, temas que tienen que ver con su masculinidad. Sí, la mayoría sí. Sí, y nos puedes mencionar, no sé, como los dos temas principales que tú ves en ellos. Lo que me ocurre es que llegan casi siempre por alguna situación de crisis, que es lo más recurrente, ¿no? O sea, llegas porque ella te puso no hasta aquí y te dijo, si no vas a un espacio de atención, y además ella muchas veces le buscan la solución, y entonces, sí, otra vez, pues, ¿no? Como la mamá, como si fuera la mamá. Sí, entonces mira, y me enteré de este terapeuta, me enteré de este espacio, entonces yo te sugiero que, y si no vas, termina. Entonces llegan, como a partir de ese exhorto, digamos, o de ese llamamiento, llegan porque a veces, o sea, un jueves de regresar de su trabajo y ella no está y se llevó a los niños. Y entonces no sabes qué hacer con tu soledad. Y esa crisis te hace ver que lo que habías venido pregonando o actuando por varios años con tu pareja, pues te llevó al vacío y no sabes qué hacer con esa soledad. O sea, entonces de repente ahora sí estás buscando como soluciones. Muchas veces llegan con la noción de que ayúdame a que ella cambie, ¿no? O sea, como ayúdame a que ella me entienda, etcétera. Bueno, no, pues ya vivimos el proceso, ¿no? Y en algunos casos, pues también casi siempre son situaciones límite, ¿no? O sea, un accidente grave que los puso ante un paradigma existencial de, y ahora mi vida quiero darle un sentido a lo que siga. O perdí el trabajo, y el trabajo para el hombre en general es como un gran factor, ¿no? de vida. Sí, o sea, el trabajo se convierte como en el leitmotiv, en la parte más fundamental de tu ser, y a veces no te percatas de que por el trabajo dejas otros ámbitos de tu existencia, ¿no? Justamente la expresión de tu afecto o de tu amor a las personas que dices más amar, tu pareja, tus hijos, o tu familia, tus hermanos, tu mamá, tu papá, etcétera. Y pues te das cuenta de que también por el trabajo te fuiste quedando solo, pero no te das cuenta de que tú fuiste tomando esa decisión y fuiste cortando los espacios. Entonces, esos son como los temas que más les importan, pues, ¿no? O por los cuales llegan. Digo crisis en el sentido no negativo, sino como de un momento estimulante para buscar un cambio y aceptar en ese cambio un canal que les permita verse y actuar
para lograr una mejor estabilidad, una claridad personal, una claridad existencial que les lleve a su vez a tomar ciertas decisiones y pues encontrar nuevas rutas. Y es que también, pues socialmente no está también como, no estamos acostumbrados mucho a que el hombre vaya a un psicólogo, ¿no? Es más probable que la mujer vaya, ¿no? Yo no necesito a nadie. Ajá, o sea, para que yo, a mí me pasa, ¿no? A mí me cuesta trabajo pedir ayuda. Entonces, menos reconocer eso. Justo de esto que estás preguntando, y yo quisiera retomar un poco el concepto que dijiste hace un momento y que lo platicamos antes de empezar a grabar, sobre el enfoque de metodología de género en el trabajo, ¿no? Porque en el clan, pues varias veces hemos platicado, ¿no? Con algunos terapeutas en el mismo círculo acerca de que antes de ser hombres y mujeres, pues somos seres humanos. Y tenemos todos estos aspectos también de nuestro ser en el que es necesario, ¿no? Hemos visto esta necesidad de trabajar para transformarnos, para dejar atrás nuestras crisis. Pero sí que dentro de, como lo dijiste tú, me gustó este concepto del paraguas patriarcal en el que vivimos, pues los hombres tenemos estos conceptos. De yo no me voy a acercar, o como lo dijiste, el hombre va menos porque ¿cómo voy a ir yo a esa terapia? Entonces, cuando hay un espacio como para hombres, y lo hemos notado nosotros en el clan, pues se acercan un poco más, ¿no? Dicen, ya se asoma esa curiosidad, bueno, si otros lo están haciendo, igual lo hacemos nosotros también, ¿no? Yo voy también. Y me gustaría, con este contexto que estoy dando, es que me contaras en tu experiencia, porque hace rato me dijiste algo que me llamó ahí mucho. No hay tanto trabajo a nivel social, por ejemplo, en todo esto de espacios para hombres como lo hay para mujeres, ¿no? ¿Por qué crees tú que es eso? ¿Con qué te has encontrado tú, justamente como director de Gendes? Y ¿cómo se llama esta? Umbrales, consultoría. Con la consultoría de Umbrales, o sea, ¿con qué te vas encontrando? ¿Cuál sería tu propuesta? Digo, ya sé que te hice muchas preguntas en una sola, pero... Sí, a ver. Justamente utilizando la perspectiva de género, nos podemos dar cuenta de que todo este tipo de trabajo emerge por mujeres históricamente. O sea, ellas fueron las que empezaron a observar. Voy a usar ejemplos muy básicos, pero que creo que pueden ser interesantes o a la vez claros para ilustrar de dónde viene todo esto, ¿no? Digamos, un gran momento de cambio a nivel mundial, a nivel global en la historia, fue la Revolución Francesa. Y de ahí emergen los derechos humanos, a partir de esta premisa que allá se coloca como la libertad, la fraternidad y la igualdad. Igualdad, fraternidad y libertad, ¿no? O sea, entonces, y se crean esos derechos humanos y se escriben y se promulgan, pero en ese momento esos derechos humanos de los hombres eran literales. Eran derechos humanos de los hombres entre nosotros, no, por género. No estaban las mujeres. ¿No? Ellas no se liberaron de los yugos que históricamente habían padecido. Entonces, incluso hubo una mujer, Olympe de Gouges se llamó, que justo cuando dijo, oye, yo quiero vindicar los derechos también de las mujeres, o que nos incluyan en todo esto, guillotinazo. Guillotina y así para algunos hombres también que promovían como, sí, es cierto, ellos están haciendo falta o no las estamos incluyendo. Bueno, pasó eso, no se les incluyó, viene la revolución industrial, sobre todo en el siglo XIX, en las sociedades avanzadas, digamos, sobre todo en el norte de Europa, Estados Unidos, las mujeres empiezan a generar, empieza a darse este fenómeno de que se dejan los campos para que crezcan las urbes, las metrópolis, y nuevamente las vidas, los países fueron configurando como estas nociones más democráticas, pero quienes podían votar eran los hombres nada más. Y emergen los movimientos sufragistas, las mujeres que luchaban por el derecho al voto, algo tan simple, que en México fue hasta 1953, o sea, siglo XX, mediados del siglo XX, ¿no? O sea, imagínate cómo es que tú no puedas votar porque eres hombre, no puedes heredar porque eres hombre, no puedes viajar si tu mujer no te lo permite, no podías nada. Entonces, independientemente de que se expresaran ideas muy universales de avance para la humanidad, ellas no estaban. Entonces,
surgen los movimientos, las sufragistas a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y ya en el siglo XX, sobre todo, digamos, pasan las guerras mundiales. En las guerras mundiales también lo que ocurre es un fenómeno global en el que las mujeres emergen en el espacio público porque muchos hombres se fueron a la guerra y las fábricas y ciertas empresas fueron sostenidas por ellas. Y países como el nuestro, pues bueno, participaron de manera como periférica, pero apoyando todo esto, y también muchas mujeres empezaron a darse cuenta de, oye, allá están trabajando ellas afuera, y acá no podemos nada, ¿no? No podemos salir al espacio público, y nada más puedo trabajar como secretaria, como enfermera, muy enfocados en los roles de ellas, de servir, atender o cuidar. ¿Qué ocurre? Que de repente muchas mujeres, después de esas guerras mundiales, ya no quisieron regresar al espacio privado, a la casa, ¿no? O sea, no como gran finalidad. Y entonces se dieron cuenta de que tenían un potencial como seres humanos importante. En Estados Unidos y en Europa ya pueden votar, pero ahora ya su liberación, digamos, en el sentido de salir y determinar lo que quieren ser, lo fueron logrando. En los 50, 60 emerge la píldora anticonceptiva, sobre todo ya en los 70, y ya se convierte como en un gran factor también que te permite autorregular tu maternidad, y por supuesto que eso también tiene un efecto importante a nivel sociocultural, y entonces con eso se van configurando de una manera mucho más sostenida los derechos humanos de las mujeres también. Y en los 70 empiezan los estudios de género, 60, 70, ya venían ciertas autoras con propuestas interesantes como Simone de Beauvoir en Francia, etc. Pero se van creando cuerpos de conocimiento sobre la condición de las mujeres, sobre estas dinámicas opresivas que sufren, ¿no? Y se generan como paradigmas de entendimiento para comprender cómo a partir de la diferencia sexual hay tanta desigualdad. Esto a nosotros no nos importaba tanto porque estábamos dentro de la pecera, no éramos el pececito que no podía sentir que estábamos afectados, hasta que alguien nos empieza a sacar y dice, caray, algo está pasando. A finales durante los años 80 del siglo pasado, es que empiezan los estudios de género de los hombres. Y de ahí empiezan a darse estas lógicas de, nosotros también tenemos género y nosotros también tenemos dificultades que tienen que ver con esta cultura patriarcal o machista. Y las primeras víctimas de esa manera de crecer y de formarnos somos nosotros mismos, con estas autoopresiones, con estas autoestigmas, etcétera, ¿no? Y ya para entonces las mujeres habían creado todo un cuerpo metodológico, teórico y político que permitió que en ciertos espacios supranacionales, ONU Mujeres, etcétera, o en ciertas cumbres globales, los derechos de ellas empezaron a avanzar con bastante contundencia, pero nosotros nos habíamos mantenido ajenos. Los gobiernos se habían configurado mayoritariamente por hombres, y los hombres no se miraban como sujetos de atención. Eso sigue ocurriendo más o menos en muchos contextos, y México pues no está exento. Entonces, a nosotros, que de alguna manera también ese status quo nos convenía, pues de repente, o creíamos que nos convenía de manera muy clara, no contemplábamos esta parte como vulnerable o de necesidad de cambio. Hasta ya a finales de los 90 y en los 2000 es que ya se empieza a dar con mayor claridad que esto también nos afecta a nosotros. Y creo que lo que están ustedes promoviendo es justamente un espacio como este, un espacio donde los hombres podamos fomentar, compartir desde la intimidad masculina aspectos que tienen que ver con nuestras dificultades en la vida cotidiana
Y también nuestros disfrutes y goces, ¿no? O sea, no todo, yo siento que no todo debe ser amargura, tristeza o autoestigma. También hay partes bonitas, gratas en nosotros. Y las podemos potenciar justo para colocar un cambio. Entonces, las mujeres han avanzado más rápido porque ellas tomaron la batuta a partir de sus necesidades y empezaron a exigir, no solamente solicitar, sino a exigir sus derechos. Y nosotros habíamos estado nada más contemplando o incluso estigmatizándolas otra vez. Ay, chis viejas, ya me tienen harto, ¿no? Además ellas también son violentas, ¿eh? ¿Ya viste cómo son en las marchas? Pero no terminamos de sensibilizarnos respecto de lo que implica, por ejemplo, los feminicidios en México, ¿no? 11 mujeres diarias. 11 mujeres diarias que mueren a manos de hombres próximos, cercanos, exparejas, parejas, novios, vecinos, qué sé yo, solo porque son mujeres y las asesinan de manera atroz, ¿no? Y las exhiben, los cuerpos, etcétera, las violan y las matan y hacen con los cuerpos cosas horribles. Eso no lo vemos, pero la culpa es a ella en su necesidad expresiva de manejar esa emoción de hartazgo, de violentas, ¿no? Porque están, y yo no sé, o sea, no es que lo fomente tampoco, pero puedo comprenderlo de manera más empática si me pongo en los zapatos de muchas de ellas, ¿no? Que además en una sociedad como la nuestra, casi todos los días siguen viviendo situaciones pesadas, pues, ¿no? Complejas o ¿cómo decirlo? O sea, debe ser hartante que te subas a un transporte público o que andes por la calle y que te vean de cierta forma algunos sujetos, algunos hombres, ¿no? Que otra vez te invadan con la mirada, que vean cierta parte de tus atributos físicos o te expresen cosas sobre ellos. Eso creo que debe ser muy desgastante en la vida cotidiana y también que a veces en tu casa tu papá o tu abuelo o tu tío o tu hermano limite tu movilidad, limite tu manera de vestir en aras del... Incluso a veces hasta puede ser una misma mujer en su casa, ¿no? O también, O sea, ya no solo el hombre, ¿no? ahí es donde viene lo del paraguas patriarcal, ¿no? Es también lo que ahorita que te quería preguntar. Primero, ¿no? Hasta cierto punto que irónico que un movimiento como el que es la guerra, que es otra vez, ¿no? Invasión de un espacio, que es algo violento y agresivo. A partir de eso, las mujeres entraron a las fábricas a trabajar y darse cuenta que pueden tener trabajos de diferentes formas, no solamente enfermera secretaria, ¿no? Qué irónico. Hasta cierto punto. Lo que te quería preguntar es también, ¿tú cómo ves ahorita, por ejemplo, que en este sistema patriarcal hay mucho contenido en redes sociales, en canciones, en los artistas así como que están de moda? Por lo general apuntan como a un caos entre ambos géneros, ¿no? Entre cosificación a la mujer, entre luego otros contenidos que, o sea, desde mi punto de vista, lo que percibo es como si le estuvieran pegando al núcleo familiar. Como que no están como tanto a favor de que haya espacios como el clan, o que haya espacios donde uno se haga cargo, porque también es muy fácil decir, no, pues es que como el gobierno está poniendo esto y es lo que toca, no hacerse uno cargo. Pero sí, allá afuera, en muchos contenidos, veo muchos lados que nos están contrapicando, ¿no? Que la mujer tiene que ser así, no se tiene que, y el hombre no, y pues chocan. Hay un tema que ustedes ya conocen mejor que yo por los ámbitos en los que se han movido profesionalmente, pero que es esta famosa infodemia, ¿no? Esta como sobresaturación de información que nos va llegando a través de los celulares y que nos atrapa y que de repente ya no te percatas de cuál es la fuente que está sustentando lo que se dice en tal medio o en tal espacio, y te agobias de tanta información oscura y te confunden, ¿no? O sea, de repente es esta parte de lo que les decía hace rato, no todos los hombres somos tóxicos, malos, negativos, gandallas, violentos, pero a la vez sí necesito estar constantemente alerta a mí mismo, no en una lógica paranoica, pero sí responsable de cuáles son aquellos rasgos
de mí que se aferran al machismo, por ejemplo, ¿no? Nada más para cambiarlos o erradicarlos. Creo que es un proceso que nunca va a dejar de ser en cada quien, porque es muy fácil quedarme en el privilegio o que la sociedad me lo devuelva, aunque yo renuncie a ellos. Pensemos, por ejemplo, en un espacio laboral y vamos Marta y yo a una junta, los dos hicimos el trabajo, lo vamos a presentar, y a veces lo que ocurre es que si yo no me doy cuenta, la voz me la van a dar a mí, o la validación me la van a dar a mí, y a Marta le van a decir Martita, o señorita, etcétera. Pues el mismo restaurante, perdón, ¿qué me pasa? Voy y ya, o sea, que se dirigen a Mis amigas las invisibles, le digo, ¿no? O sea, esas cosas pasan. Entonces, justo mi rol ahí, con esta premisa de cambios es, oiga, el trabajo lo hicimos juntos, también pregúntenle a ella, o yo no voy a responder, lo va a responder ella. Creo que muchas veces, por eso en esta parte estoy muy abocado a trabajar con personas líderes, que puedan modelar formas distintas justamente de ejercer ese liderazgo, que sean más humanas, más sensibles, más equitativas o igualitarias, dependiendo. Y desde ahí la posibilidad de reflejar estos cambios pues está en cada quien. Entonces creo que sí, las situaciones allá afuera pues van a seguir siempre colocando desafíos constantes, ¿no? O sea, en este caso los medios o esa vida cotidiana tan simple, pero que si no la observo, no me doy cuenta, ¿no? Y yo te digo que observas a los demás, a veces es obsérvate a ti mismo, ¿no? O sea, primero, para que justamente haya congruencia en tus reflexiones y acciones. Que los micromachismos, bueno, tienen, ¿no? Para poderlos detectar afuera y también luego tú promueves esto, ¿no? Cómo actuar como hombre con estos micromachismos que podemos ver en el trabajo, ¿no? En la escuela, en la sociedad. Sí, perdón, no te quería interrumpir si ibas a una idea ahí, pero me llegó esto también de lo que nos compartías hace rato, porque hasta que también entras un poco en la experiencia de empezar a hacer ese trabajo, te das cuenta que si no estás ahí, estás teorizando cosas y a veces lo veo como muy polarizado, ¿no? En sentido de que aquí en el trabajo que hacemos en el clan como círculo, justo no es solo esta estigmatización de, ay, vengo, sufro porque hice malo, sino, claro, hacemos un trabajo profundo donde nos vulneramos, nos conocemos de otra forma, pero también nuestra relación como hombres y como amigos sigue siendo agradable, cotorrona, o sea, no es que ahora ya somos los hombres, que incluso he escuchado a veces un poco como o peyorativo, sarcástico de, ya te estás deconstruyendo, ¿no? Que hay como esa resistencia y que decir, bueno, claro, sí, tenemos nuestro espacio, nuestro momento para hablar las cosas profundas que estamos trabajando, pero terminando la sesión del círculo tenemos una amistad donde todo es esa alegría, ese compartir, ese ser, y hasta dentro de nosotros mismos vamos cuidándonos en esas partes donde nos volvemos a tachar nuestros micromachismos, tratamos de evitarlos, nuestras pláticas ya no son solo de coches, o de mujeres, o de películas, sino pues también ya fuera de la sesión que a veces tiene su ritual un poco más formal, pues más fácilmente entramos a temas profundos, nos confiamos cosas, nos platicamos cosas, ¿no? Pero hasta que no lo empiezas a vivir y a hacer, no te das cuenta que esa es esa realidad con muchos matices, con muchas formas, ¿no? Que no es que Se superponen y que a la vez algunas resaltan en algún momento, otras en otros. Ahorita pensaba, por ejemplo, con tu pregunta y ahorita hilvanando, hoy el Super Bowl se va a presentar el Bad Bunny, ¿no? El Bad Bunny, que cuando uno escucha sus canciones, algunas de ellas son mega misóginas, ¿no? Y pegan en juventudes, mujeres y hombres, y tú dirías, como mujer, ¿por qué te puede gustar alguien así? ¿No? Ya dejemos de lado si canta o no canta, que eso es otro tema, ¿no? Pero el contenido de esas canciones ocurre. O te vas a esos otros de los banda, los corridos tumbados, todo esto, que es un poco lo mismo, que está muy de moda, y que las letras de esas canciones son verdaderamente groseras y misóginas.
u homofóbicas, incluyo, he escuchado algunas también así. Dices, ¿de qué se está tratando? Pues, porque pueden ser las chavitas las jóvenes que gustan de ese tipo de música, pueden ser chavas muy empoderadas, pero a la vez le gusta esto. Y creo que entonces una cosa no resta, no quita estas como aparentes incongruencias, pues, ¿no? Yo creo que es difícil un camino recto y, ¿cómo decir? Ascendente, en positivo, pues porque somos calidoscópicos, tenemos muchas formas de habitar cada quien en su cuerpo. Sin embargo, puedo cargar más mis energías y mis potencialidades en una versión grata de mí, o en muchas versiones, ¿no? Porque dentro de cada uno de nosotros está la posibilidad de un Fer tierno, de un Luis amoroso, de un Mauro cuidador, empáticos, solidarios. O sea, hay muchas posibilidades que podríamos apelar a ellas con mayor frecuencia en nuestra vida diaria, en vez de estar con el resentimiento o las lógicas de poder o de imponer o de controlar a los demás, ¿no? Y una cosa importante que era lo que quería decir hace rato es que a mí me parece también que estamos en un momento histórico en el que es muy importante el diálogo entre hombres y mujeres, o sea, intergenérico, hablando de estos temas, pues, ¿no? O sea, reflexionando con seriedad, aprendiendo a escuchar nosotros cuáles son las inquietudes, las necesidades o las observaciones de ellas, ¿no? Porque puede ser que hasta estos cambios les estén incomodando en algunos casos. Me ha tocado ver. Ajá. Ay, es que ya no quiero a alguien tan blandito, ¿no? O sea, me gustaría algo más con tu energía masculina. ¿Qué es eso? ¿No? Más rudo, pero al siguiente día más suavecito. Y entonces ya no sé cómo, ¿no? O sea, por eso te digo, creo que la mejor versión de cada quien está consigo misma. Pero justo en estos diálogos, bueno, podemos encontrar puntos medios o claves sobre aspectos para los que yo pueda ser miope, pero escuchándola, ya me cayó el 20 de por qué me lo estás diciendo, o en donde, a pesar de mi buena intención, estoy provocando algo contrario a lo que tú necesitas o a lo que se requiere, pues, para ciertos momentos, ¿no? Te iba a preguntar, Mauro, que antes de que entres todo esto, ¿cómo sería para ti un hombre empoderado y una mujer empoderada? Pero después te empecé a escuchar y dije, pues es que no se trata, ¿no? Como de algún molde, un modelo que nos pongan otra vez en los medios, ¿no? Porque luego hay como mucha diferencia entre lo que está pasando en mi vida a lo que socialmente se espera de mí. Entonces empezaste a decir esta parte de sentarte, el diálogo, ¿no? Ver, o sea, qué es la necesidad de ella, mi necesidad. Y yo creo que por lo menos, o sea, me ayudaste como a responderme internamente. Para mí, un hombre empoderado es como ser auténtico, lo que uno está viviendo, según lo que uno le está sucediendo. Y si uno es miope en ese momento, tiene la otra parte para que nos ayuden también a ver qué es lo que nos... Sí, yo creo que es eso. Venzamos la tentación de caer en etiquetas o de estarlos buscando constantemente. Entiendo muy bien que luego pueden ser útiles. Pues finalmente los arquetipos y los paradigmas sirven para ello. Pero a la vez, yo suelo colocar esta idea. A lo mejor es viable o no en cada quien, pero me parece que puede ser muy clara, pues, ¿no? Que la mejor versión de cada quien está dentro de sí mismo, no está afuera. Entonces, si te conoces a ti, por ejemplo, no sé, en nuestro autoanálisis, de dónde venimos, cómo fue nuestro diálogo con nuestros propios papás, cómo fue mi papá conmigo, cómo estuvo o no estuvo, y si estuvo, cómo fue. O bueno, también puede ser que esté, pero no estuvo, ¿no? Hay las expresiones, ¿no? Y yo he trabajado con muchos adolescentes que también en su momento me decían, mi papá parece un mueble, no habla, regresa del trabajo y se pone a ver la tele y ya no vuelve a verbalizar nada, o nada más nos ordena, pero no hay afectividad, pues, ¿no? Bueno, justo creo que ese papá, si nos escucha, podría percatarse de que el hecho de que sus hijos no se le acerquen tiene que ver con actitudes de él, no tanto con que el niño le tenga miedo o no sepa cómo, sino más bien es que tú no has sabido acercarte de acuerdo con cada una etapa de su desarrollo y su crecimiento de una manera asertiva, pues, ¿no?
por decir un tema, ¿no? Y otra vez, estamos hablando nada más simple que del ser humano, ser personas, nada más complejo que hablar de eso también, ¿no? Porque son demasiadas las intersecciones que se entreveran, ¿no? O sea, es tu cuerpo, son tus emociones, son tus pensamientos, son tus actitudes, y luego ya llévalo afuera, es el trabajo, son los espacios sociales, son tu espacio íntimo con tu pareja, con tu casa, con tus hijos, la familia, etcétera. Entonces se vuelve todo una mezcla de muchas situaciones que de repente creo que sí tienen un cierto elemento inasible, y a la vez el único control que puedo tener es sobre mí mismo. Entonces, por eso es importante como darme cuenta, ¿no? Oye, Mauro, y en tu investigación, en tu experiencia, ahorita que mencionaste el papá, me llegó este tema que está también ahí moviéndose un montón en estas, justamente en todo esto que se habla del machismo, el feminismo, así. El hombre como proveedor, como es rol social, es un rol también que se ve en la naturaleza, como el macho provee. Y luego no es cierto, ¿no? Justamente es lo que te iba a decir, o sea, son ideas que se nos impusieron. ¿Tú qué has visto con esto? O sea, ¿de qué nos podrías contar de eso? Bueno, si te doy el número de madres que han criado solas a sus hijos en este país, pues el dato da cuenta de que ¿cuál proveedor, no? O sea, por lo menos hay un 36% de mujeres que tienen que llevar las riendas de un hogar solas porque el otro se separaron, se divorciaron, y la típica de que se fue por los cigarros y ya no volvió en ningún sentido. Entonces dices, híjole, a ella la señalamos por abortar, pero no nos damos cuenta que nosotros también abortamos simbólicamente muchas veces, pues, ¿no? Y dejamos la bronca en ellas, ¿no? Entonces, creo que nuevamente el concepto proveedor es un arquetipo, punto, ¿no? Es simbólico, ahí está, es una imagen que se nos impone, pero no todos la realizamos con eficacia. Ahora, en un mundo como el de hoy, tampoco se puede ser yo solo proveedor, o sea, es muy raro. O sea, llegamos a un punto en este sentido de la dinámica económica, donde este capitalismo salvaje no me permite ser proveedor yo solo. Tenemos que trabajar los dos para una hija, ¿no? Si no la libras, ¿no? Yo solo no podría. Y en muchos hogares creo que pasa lo mismo, pues, ¿no? Entonces, si soy proveedor, también puedo ser cuidador, por ejemplo. O sea, una cosa no va a negar la otra. Pero el tema con los arquetipos es que sí dictan maneras de ser de una forma como de ordenanza, de obligación. Y es muy difícil para muchos, por eso decía hace rato lo del trabajo. Es muy complejo para muchos hombres no tener un trabajo estable o una fuente de ingresos suficiente, pues porque el mandato sigue ahí, está en nuestra psique, y a ver cómo le haces, pero tienes que lograr. Y sí es, yo creo que a todos nos ha pasado en cierto momento de, híjole, no tengo ni para mí, ¿no? O sea, a ver cómo le voy a hacer, y la renta, y los gastos, o sea, está pesado. Oye, ¿vas a decir algo más del tema? No. Dale. En tu trabajo dentro de Umbrales, hasta donde tengo entendido, das estas consultorías también a empresas, ¿no? ¿Nos puedes compartir un poco de qué es lo que haces ahí? Bueno, ahí lo que trabajo mucho es analizar el tema de lo que es el liderazgo. Y desde ahí, cómo esto se traduce en formas piramidales, jerárquicas, o cómo podríamos innovar en las formas de comunicarnos y de ser más que jefe, un líder con un enfoque más holístico que contemple desde una manera humanista aspectos que tienen que ver con los equipos con los que trabajas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las necesidades de ellas, de ellos?
y de ellas en un contexto o en un centro laboral. Por ejemplo, temas como básicos como de cómo llegas cada quien al espacio de trabajo, ¿no? No, pues yo vivo hasta Chalco, yo vivo aquí en Coyoacán, yo vivo, no sé, y el trabajo está en el centro. Es diferente para cada quien, ¿no? O sea, alguien tiene que agarrar 3 rutas o más, 2 horas para llegar, eh, y a veces no consideramos que a su regreso va a ser un poco lo mismo, pero para ellas hay más riesgos y no lo vemos. Otra vez ahí sí igualamos, ¿no? Pues a mí no me importa, pues ese es un tema tuyo, tú eres la que quieres trabajar, ¿no? Bueno, ¿por qué no puedes colocarte de una manera sensible y permitir que haya horarios escalonados? Por decir un tema, el tema de, justo para los hombres, ¿no? Soy papá y a mí sí me interesa estar cercano con mis hijos y me gustaría tener la posibilidad de estar en sus festivales, por ejemplo, o cuando se enferma, quedarme en casa y atenderle. Pero oye, ¿qué no tienes mujer? Que ella sea la que haga esa faena, ¿no? Ese tipo de... O sea, tú tienes que venir a trabajar, pero ¿por qué no puedo hacer eso? Bueno, que haya días para eso, ¿no? O sea, que yo tenga derecho a... Ya no me refiero solamente a la licencia de paternidad cuando nace tu bebé, que es también algo importante que deberíamos de ampliar. O sea, una semana no te da para nada. En algunos espacios son 20 días, un mes, tampoco. O sea, si pudiéramos hacerlo como en otros espacios donde son 6 meses y a veces hasta un año, 6 meses para mí, 6 meses para ella, y los dos estamos en una forma muy de compenetración con este compromiso, esta goce que es y gran responsabilidad a veces que es que llegue un bebé, ¿no? Pero a lo que voy es, entonces analizamos eso, analizamos también cómo están, por ejemplo, la parte institucional, qué tanto las políticas de la empresa o del espacio laboral están afincadas en elementos que sean útiles para unos y para otros, qué tanto recogen las necesidades de todos, todas y todos, y si hay mecanismos eficaces para verbalizar, expresar situaciones, ¿no? O sea, comités, y qué tanto se sanciona o no. Y cuando digo sancionar no es solo castigar, o sea, puede ser promover algo constructivo para la persona. Pues fíjate, compañero, que podrías ir al clan, justamente, ¿no? O sea, esa podría ser tu sanción. Y a lo mejor al principio llego sacado de onda, pero luego llego al clan donde efectivamente hay una fraternidad muy grata y me escuchan y nunca lo había pensado. Nunca pensé que hubiera un grupo de hombres donde yo no me sentiría juzgado o compitiendo, ¿no? O sea, más bien me siento compartiendo y es muy bonito. Oye, pues ese tipo de cuestión, ¿cómo lo han recibido estas empresas en las que se está? Es así, imagino que en algún momento como cierta resistencia porque hoy venimos de otra cultura, ¿no? Pero, ¿cómo ha sido? Ha habido ya sobre todo a partir de este milenio, lo que va de este siglo, ya políticas públicas que fomentan ese tipo de cuestiones. Entonces, pues digo, hay que estar pilas, y si tú vas a ese marco legal, hay líneas que se mandatan. Entonces, yo lo que promuevo es, fíjate, para que estés bien y optimices, no solamente en el sentirte bien, sino el ser más productivo, que también les importa. Si fomentas este tipo de acciones, vas a lograr menos rotación de personal, menos, ¿cómo se llama?, disidencia, menos violencias, y al contrario, vas a enriquecer y vas a nutrir el apego a tu firma, a tu marca, etcétera. Y le encuentran sentido a ello. Y además vas a estar acorde con lo que implica el cumplimiento de esta norma oficial, tal. Entonces, eso se valora y a la vez es un deber ser. Entonces, obviamente que va a depender mucho de las personas con las que entras en interacción para lograr esos cambios. A veces hay líderes en determinadas áreas de la empresa
que les toca tomar esa decisión, que lo desdeñan. Y a veces hay personas que, oh, me interesa, o qué bueno, o que te buscan también. Sí, yo creo que eso pues le pega, ¿no?, a los indicadores, a la productividad y evidentemente en la cultura organizacional. Y sí creo que también es un trabajo, yo creo que poco a poco se va a ir también permeando más, pues, sobre todo porque también siento que es también como generacional, ¿no? Porque también los nuevos jóvenes ya también vienen con otro, ya más abiertos a todo eso, entendiendo todo esto. Mientras ellos vayan adquiriendo estos lugares dentro de las empresas, pues va a ser más fácil. Sí. Mauro, pues mira, estos temas yo creo que dan como para grabar y hacer un montón de pláticas, pero un poco como tratando de redondear todo lo que hemos platicado hoy. ¿Tú en dónde sientes o ves que está este trabajo con el género, con masculinidad? Y en tu visión, ¿hacia dónde crees que debería dirigirse para que se pueda integrar, balancear mejor con lo que ha sucedido con el trabajo de las mujeres, para poder como a lo mejor impactar un poco más hacia donde se necesita, ¿no? Que transforme más socialmente. Yo creo que, aunque se va avanzando, a ver, pareciera que la nueva escuela mexicana, por ejemplo, ya colocó el tema género desde las infancias. Entonces, en 10 años veremos qué ocurre con esta política, ¿no? De que desde niño voy aprendiendo a considerar a las mujeres en términos de iguales, obviamente en lógicas que habíamos dicho, ¿no? De acceso y vivencia de derechos. Pero bueno, eso es algo que se debe hacer. Trabajar con las generaciones desde las primeras infancias, adolescencias y juventudes. Eso de cajón. Y luego hay que considerar también que, hablando de masculinidades, el trabajo está muy cargado, muy orientado, o se ha enfocado mucho en espacios urbanos. O sea, si en la Ciudad de México, en Guadalajara, o en Monterrey o en Tijuana, vas a encontrar ya cierto grado de avance. Pero en los espacios rurales, en los pueblos originarios, entonces esa interseccionalidad, como se llama teóricamente, pues también requiere observarla, ¿no? Creo que ahí hay mucho rezago, porque acá se empieza como a ver distinto, a pensar distinto ya desde los hombres. Ustedes, pues para mí son una constancia de ello. Y están más jóvenes y están promoviendo el trabajo con otros jóvenes, y eso me gusta mucho. Y creo que me alienta o me da esperanza de que esto está aprendiendo, pues, ¿no? No es suficiente, también lo sabemos, o sea, son pequeñas burbujas que todavía requieren de apuntalamiento para lograr más impacto social. Pero es verdad que ya estamos. O sea, así como el clan, hay en la ciudad otros 20 grupos, fácil, aquí en Ciudad de México. Ahora, pero si tú te vas ni siquiera te sales de la ciudad, te vas a Topilejo, te vas a Milpa Alta, te vas a Chalco y vas a encontrar que hace falta trabajo con hombres. Entonces, desde las necesidades contextuales que haya por ahí, ¿no? Creo que hay que entonces emprender ese tipo de lógicas y empatarlas, como decíamos, con las inquietudes, necesidades, expectativas que puede haber también en grupos de mujeres en diferentes contextos. También hay que considerar que ese trabajo, para que pueda permear, debe llegar como a todo tipo de ámbitos, ¿no? O sea, cuando pensamos en los gobiernos, no puedes desagregar por ejes temáticos: educación, salud, procuración de justicia, trabajo, turismo incluso, ¿no? O sea, toda la parte de ecología, o sea, y desde ahí lograr que la toma de decisiones sea más sensible y, bueno, primero permita que haya este tipo de espacios, y luego ya si eres un hombre que vas a estar a cargo de ciertas responsabilidades, con este enfoque vas a tomar decisiones distintas. Es un hecho, ya lo estoy observando, ¿no? Entonces, me ha tocado trabajar con algunos personas que están en el Congreso o que están en secretarías tomando decisiones, pero que ya han sido sensibilizados
y su manera de orientar las políticas públicas o los programas de gobierno son distintas a quienes no lo han hecho. Menos corruptos, digo menos, ojalá y nada, ¿no? Más sensibles a ciertas temáticas, sus equipos también, como les digo, ¿no? O sea, esto empieza primero por ti y luego hacia afuera, pero pues con mayor sentido de integración, de solidaridad, de empatía, y desde ahí formulando cosas distintas. Si eres empresario, pues también te vas a dar cuenta de que la explotación por explotar te va a llevar nada más al vacío, te va a generar odios, y si trabajas promoviendo, yo no digo que repartiendo toda tu riqueza, pero sí de una manera verdaderamente justa, lo que implica devolver a la persona la remuneración justa por su esfuerzo, pues estamos hablando de otras posibilidades, ¿no? Y esto no va a llegar solo, pues creo que tenemos que intencionar el cambio, meterle una chispa de ímpetu, de intención para que las cosas ocurran. Por eso está mi compromiso y creo que empata con el de ustedes, pues, ¿no? de hacer visibles estos tópicos para que las personas concretas puedan animarse y venir a espacios como este y eventualmente a generar desde lo que cada quien es posibilidades de cambio. Perfecto, Mauro. Pues bueno, pues ahí tienen Mauro Vargas. Muchísimas gracias, Mauro, por estar aquí presente también por la vez que viniste también a compartir acá con el clan. Y pues reafirmando, ¿no? El trabajo que estamos haciendo todos juntos, mandamos el clan sin expertos como Mauro, que también ya tiene, hace 21, ¿en qué año empezaste, Gendes? Eso fue en el 2003, pero yo empecé a trabajar con hombres desde el 93. Entonces, si se quieren acercar a Mauro, ya sea para una consultoría, tal vez para una entrevista, para conocer más de estos temas, pues les vamos a dejar acá abajo la información, su contacto, su Instagram, para que se acerquen expertos como él y que podamos seguir todos juntos avanzando en el trabajo que nos toca a nosotros como hombres, para hacernos cargo y sernos responsables, y pues tener una mejor relación con uno mismo primero y así con los demás. Entonces, muchísimas gracias nuevamente. Al contrario, gracias a ti. De verdad, un tesoro lo que nos regala de información, porque es importante saber muchas cosas. Lo platicábamos así al principio antes de iniciar con las cámaras, ¿no? Que no en todos los grupos o en todos los proyectos se pueden trabajar todos los aspectos que se necesitan en ese trabajo con masculinidad. Entonces, cada grupo, pues vamos, o cada asociación, o como dijiste, estos grupos que hay en Ciudad de México, tendremos nuestros enfoques poniendo el granito de arena. Y la invitación es esa, que se acerquen, que tengan curiosidad, que los hombres que todavía no pertenecen a un espacio en el... Vengan al clan. Justo, vengan al clan, acérquense con Mauro o algún grupo que encuentren, pero es importante que vayamos pues dándole más movimiento, como dijiste. Ahorita me gustó así como pusiste, encender, meterle esa llama, como que haya más de ese trabajo y que se comparta, porque al final es una transformación social que nos beneficia a todos, ¿no? Entonces, gracias por tu presencia, por lo compartido, Fer, gracias también pues a todos los que vieron este podcast y estamos ahí en contacto. Gracias. Bye.